días, hermanos. Dios les continúe bendiciendo. Vamos a hablar de un tema que yo creo que algunos de ustedes saben más que yo. Sin embargo, es un tema que estamos dejando de lado en estos últimos tiempos. Ahora, el tema, recordando nuestro viaje, le puse así porque ya muchos de nosotros como que hemos olvidado esta parte. Maranata, Cristo viene. Yo creo que muchos ni nos acordamos qué significa Maranata, ¿no? Cristo viene. Un tema importante que yo creo que todos nos damos cuenta. La Biblia dice, todo ojo lo verá los acontecimientos finales. Todos tenemos un celular con internet. Vemos a nivel mundial lo que está ocurriendo, ¿no? Las catástrofes, unas naturales, otras provocadas. Hay unos programas a nivel mundial que están diseñados para llegar a una meta, a un propósito que tiene Satanás, y es el de tomar el control del mundo, de cada persona. Y no sé si ustedes han escuchado sobre la profecía de Daniel, donde habla de los 5 imperios. Y el último imperio es el de los pies de barro y hierro. Ese es el último imperio que habrá en la tierra, que se representa el barro al hombre, la carne, y el hierro las tecnologías. Por lo menos ahorita estamos viendo que las personas que tienen amputaciones ya le hacen brazos o piernas robóticas. Entonces es como una especie de cyborg o una mezcla entre humano. Eso se llama la transhumancia, ¿sí? De hecho ya se están colocando cosas en el cerebro para poder hacer cosas que normalmente no se pueden hacer. ¿Y por qué hablo de esto? Porque la iglesia siempre se ha venido hablando de que hay que prepararnos. Maranata, Cristo viene. Yo creo que esa palabra Maranata ya ni nos acordamos. Nos hemos desenfocado como de ese propósito original. Realmente en el libro de los Romanos habla el apóstol San Pablo diciendo, pues no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No es para otra cosa. El evangelio no es para otra cosa, es para salvación. Sin embargo, han venido muchos eruditos y maestros enseñándonos unas teorías en base a la Biblia, pero con un desenfoque de lo original que Cristo dejó. Dijo, las buenas nuevas del reino para la salvación. Primera de Tesalonicenses 4:15 en adelante, vamos a leer la santa palabra del Señor. Dice pues así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Ni siquiera es palabra del apóstol, dice en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos habremos quedado hasta la venida del Señor. No pereceremos a los que durmieron. Cuando se habla del término durmieron, no es morir para el creyente, sino que duerme. Porque el Señor mismo con voz de mando, aquí dice que el mismo Señor, o sea que podemos excluir las trompetas del Apocalipsis, las 7 trompetas de los ángeles que son de juicio. Esta es una trompeta diferente. Es porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y aquí está, imaginémonos el acontecimiento, están resucitando los muertos y ojalá nosotros estemos vivos. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Amén. Yo cuando conocí el Evangelio, ni por la mente se me ocurría que uno iba a ser absorbido en el aire, ¿no? Iba a ser elevado. Hay gente que ahorita enseña que esta doctrina no es real, pero aquí está escrito. Ahora, para diferenciar entre la segunda venida y el rapto de la iglesia, son 2 eventos diferentes. Siempre, desde el comienzo, yo pensaba que la iglesia esperaba la segunda venida. La segunda venida es para el pueblo de Israel. Ellos son los que van a esperar a Jesús, porque Él va a reinar 1000 años acá en la tierra. El rapto no se puede contar como venida porque Cristo no pisará tierra. Dice que nos elevaremos hasta los aires, porque el Señor vendrá sobre las nubes, es decir, nosotros estaremos parados en el aire y nosotros le recibiremos. Él viene hacia nosotros. Nos encontramos en el aire y para arriba.
Para poder creer en esta promesa maravillosa, hay que tener algo que se llama la fe, la perseverancia. La fe tiene dos compuestos muy bonitos y poderosos, que son la certeza y la convicción. La certeza es la capacidad que uno desarrolla de poder creer que algo es así. La convicción es la capacidad que uno también desarrolla, porque la fe es aumentada, ¿no? La fe tiene aumentos. De convencerse a uno mismo, nadie lo puede convencer a uno, sino con la ayuda del Espíritu Santo, de que esto es así. Entonces tenemos que convencernos totalmente de que esto es cierto, y esa es la fe y la esperanza. A veces por los problemas de familia, circunstancias, necesidades, tantas cosas que le presentan a uno, y uno se enfoca en voy a hacer esto, voy a construir mi casa, voy a pagar esto, voy a trabajar este año, estos 2 años hasta que pague aquel crédito, tengo que primero criar a mis hijos y así sucesivamente. Entonces uno viene a la iglesia y escucha el sermón del domingo, ay, lo necesitaba, y sí, realmente lo necesita uno. Todo lo que viene de la boca de Dios es alimento. Como iglesia, todos los días de esperar ese momento del arrebatamiento. Ahora, ¿por qué yo casi este tema sí lo hablo, pero no era como tan inquietante en mi corazón como estos últimos días, viendo los acontecimientos y el cumplimiento tan obvio de las profecías? Y ¿saben qué es lo más terrible? He estado en campañas, en eventos, en muchas partes, en vigilias, y uno predica, vienen predicadores y gloria a Dios. Oiga, ¿quién va a recibir a Cristo? No pasa nadie, no pasa nadie. Y entonces yo decía, bueno, nosotros viniendo desde Yopal, por aquí, mojándonos, a veces espinándonos, a veces aguantando hasta frío, a veces mal acomodados, y esta plaga nos arrepiente y uno le da como cólera. Y uno les explica bien, fuera que le explicaran como en los tiempos de uno, que a veces no sabía ni explicarle a uno bien las cosas. No se arrepienten. Y yo le decía, Señor, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y el Señor, como que en una atmósfera allá en el corazón, en la mente, me hacía traer ese versículo de Apocalipsis 22, donde habla de que el que es inmundo siga siendo inmundo, el que es impuro siga siendo impuro, el que es santo santifíquese más. Como que en estos tiempos las personas prácticamente que están en las iglesias son prácticamente las que están. La cuestión de la pandemia hizo un filtro terrible. En las iglesias antes de la pandemia eran llenas y habían adoradores, líderes, habían muchos hermanos que congregaban, a veces las iglesias se llenaban de carros así por fuera, jóvenes, jovencitas, era chévere. Pasó la pandemia, Ala, y uno se imaginaba de pronto que la gente tendría euforia de volver a la iglesia, y cuando volvimos se fue permitido volver a la iglesia, no fue sino apenas el pastor y 3, 4 líderes que no se fueron. Nosotros quedamos acá y nos provocaba llorar ahí mirando esa situación. Entonces la iglesia ha recibido un filtro, y entonces ¿qué es lo que está haciendo el Señor? Preparando a su pueblo. ¿Sabe qué dice el Señor? No tema, manada pequeña. Ahora, cuando uno mira a poquitos hermanos en la iglesia, uno a veces dice, no, esta iglesia como que aquí no está el Espíritu Santo, como que no, yo como que voy a buscar una donde vaya harta gente, porque allá sí está la presencia. No, hermano, usted no va a encontrar una iglesia que digamos que esté en un avivamiento poderoso. Están ahí como volviendo a comenzar de ceros. Alegrémonos de que estamos aquí, los que estamos aquí, alegrémonos de eso, a duras penas. Y es que a veces nos cuesta venir al culto, a veces tenemos ocupaciones, pero dice la palabra, si con dificultad se salva el justo, o el justo se salva con dificultad, ¿dónde aparece el impío, o dónde queda el impío y el pecador? Y cuando uno puede sentir la verdadera presencia de Dios, que es allá en el corazón, que le permite ver como el amor que Dios tiene por cada alma es impresionantemente
como que no hay palabras, pero es impresionante lo que Dios está haciendo con su pueblo, lo está formando, pero en cierta forma está como algo triste y como preocupado, o sea, por decirlo así, en palabras humanas, como que hay un sinsabor en el corazón de Dios que Él quisiera que viniera más gente, que la gente no tuviera duda de su fe. ¿Hallará fe cuando el Señor vuelva a la tierra? ¿Hallará fe? Con signo de pregunta. Nosotros dice que se salva el que persevere hasta el fin. Nosotros tenemos que perseverar. Tenemos que mantenernos humildes. Somos una iglesia muy arrogante y eso es lo que nos pone la barrera para llegar a ser verdaderamente espirituales. No lo digo por ustedes, hermanos, lo digo en general. Si esta es la iglesia que espera a Cristo con semejantes modales, ahora ¿dónde está lo espiritual? ¿Dónde está? El Señor dice, sean atentos, sean hospedadores. ¿Dónde están esos pequeños principios? La iglesia está muy llena de orgullo, de ego. Y Dios ha trabajado en mi ego muchos años, porque todos somos arrogantes, hermanos, en alguna manera. Y es feo uno poder transformar ese ego a ser uno humilde, porque hay gente que a uno no le cae bien, ni uno tampoco le cae bien a alguna gente. Pero orar por esas personas, no para que le caigan bien, sino para que uno tenga la capacidad de poder decirles buenos días, no de mal gusto. Por eso el Señor en el Evangelio según San Mateo capítulo 6, verso 12, 12 creo, donde dice, perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden. Pero nosotros queremos al contrario. Queremos que Dios nos perdone sin perdonar a nadie. A nadie. Y así somos los evangélicos de hoy en día. Yo lo digo porque yo lo he vivido. Yo he sido arrogante. Yo he sido una persona que también he tenido rencor. También he tenido las situaciones que cualquier humano ha tenido. Pero uno intentar y dejarse, ahí es cuando uno dice, realmente me pongo en manos de Dios. Entonces nuestra iglesia cristiana, no solamente a nivel departamental, sino nacional, es una iglesia muy arrogante. Entonces, que si el hermano Dios lo usó para hacer un milagro es más importante que el que ora por la ofrenda. Eso no es así. Miren, todos somos iguales de valiosos delante de Dios, porque Dios dio la vida por todos. Pero no todos somos iguales de importantes delante de Dios. ¿Y sabe cuál es el más importante? Ustedes ya saben, el que sirve. No es un sirviente y un servidor es diferente. Un sirviente es al que le pagan por hacer X y labor. Un servidor es el que lo hace por voluntad propia en beneficio de su pueblo, de su prójimo. Ese es un servidor. Y ahí la diferencia. Y nosotros no nos gusta servir a ninguno. Hasta que Dios nos va moldeando, porque yo porque tengo que lavarle los pies a mi prójimo. Entonces, la iglesia nos acostumbramos a que si no viene un evangelista internacional, con una fama internacional y sobrenatural, como le llaman ellos, no prestamos atención. A veces, cuando viene el hermanito que delegan a la predicación, no lo digo por mí, sino que eso se ve en todo lado, el culto no estuvo bueno. No estuvo el pastor Wilmer ahí, no, yo no voy, como que si no vuelve el otro domingo yo no voy más a esa iglesia. Eso acontece, ¿saben por qué? Porque no venimos interesados en buscar la palabra rema. Esa palabra rema es aquel corte de la predicación que tocó mi corazón, que se me quedó en mi mente. Porque a mí me preguntan qué ha hablado el pastor el domingo. Bueno, yo tengo una idea general, sí, habló de más o menos como de las profecías, por decir. Pero en medio de todo eso, hay algo que realmente no se me olvida. Esa es la palabra rema, lo que queda ahí, esa palabra. Eso es lo que debemos buscar en cada culto, en cada predicación. Entonces el Señor viene. Aleluya, el Señor viene y nosotros nos estamos gozosos por eso. Pero a veces uno dice, Señor, ¿por qué tarda tanto? ¿Por qué tarda? ¿Se recuerdan la parábola del buen samaritano, cuando el buen samaritano llevó a aquel judío apaleado que lo habían maltratado algunos ladrones y lo dejó con el mesonero, que es como una especie de médico, como de médico casero, por decirlo así? Y el hombre le dijo, le pago todos los daños, los gastos que él requiera, y si se pasa, si aún son malos gastos de lo que yo le acabo de pagar, cuando vuelva le pago los gastos. Y eso es lo que está haciendo ahorita el Señor con la iglesia, sobrepagando, o sea, estando ese poquito tiempo extra que estamos gastando nosotros, los hijos de Dios, para perfeccionarnos.
Ahora, yo sé que en las denominaciones hay hermanos que llevan 20 años, otros 30, otros 50, otros 10, otros 5, otros apenas un año, otros comenzando hasta ahora el Evangelio. Y es un proceso. Ahora, hay que tener cuidado con eso, porque nosotros, los que llevamos un poquito más de tiempo, a veces juzgamos a los otros hermanos por nuestra condición de vida, y es cuando es el peligro de nosotros como creyentes, como iglesia. Entonces, porque yo tengo en este momento un hogar más o menos constituido, más o menos estoy bien delante de Dios, y yo comienzo a decir, no, el hogar de los hermanos allá definitivamente están bajo el poder del maligno, por desobediente. Entonces, los juicios que nosotros hacemos deben ser justos, porque el Señor no dice que juzgar es malo, dice juzgarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Lo que no se debe hacer es juzgar mal, con injusticia. Lo que no se debe hacer es condenar. Nosotros no tenemos ese derecho ni esa potestad, ni en lo más mínimo, porque si ni siquiera tenemos la capacidad de salvarnos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a condenar a alguien? Entonces, eso es para el Señor. De hecho, las personas se condenan solas. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo es un remanente pequeño. La iglesia del Señor Jesucristo dice que es luz en medio de tinieblas, que es la sal de la tierra. Y nosotros nos hemos desenfocado de ese propósito que Dios nos dejó, que es precisamente predicar. ¿Qué es lo que le da sazón al mundo? La predicación. La iglesia somos seres humanos, tenemos problemas, tenemos situaciones. No se puede mezclar o independizar tanto el arrebatamiento, la salvación, con nuestros problemas personales, nuestros problemas diarios. Dios nos da a nosotros, en este libro de la Biblia, nos da a nosotros todos los preceptos para vivir una vida ordenada. Una vida ordenada. Y esa vida ordenada comienza con el amor. Mire, hay gente que habla mucho del poder de Dios, pero dice, Dios es amor y también fuego consumidor. Pero tomemos esta parte donde dice amor. Hablemos hoy qué es el amor. Si la iglesia no tiene amor, no tiene poder, porque Dios es poder. Si la gente no está dispuesta a sufrir, no puede conocer el amor. Por eso hoy en la emisora hablaba de que los matrimonios no están dispuestos a amar porque no están dispuestos a sacrificarse. Las personas que tienen más de 40 años de casados, 50 años, pueden decir, realmente el matrimonio es un sacrificio, pero vale la pena, con el tiempo vale la pena. Ha tenido que perdonarse, se ha guardado rencor por algún tiempo y al último dice, ya que se perdona. Hay cosas de mi esposa que a mí no me gustan, y yo me imagino que yo tengo otras peores que a ella no le gustan. Pero ¿cuál es el amor? En la aceptación de la otra persona con todos sus defectos. Jehová dice, aunque tu padre y tu madre te dejaran, yo te recogeré con todo y defectos, problemas, situaciones, porque Él sabe amar. Y el más grande gesto o ejemplo de amor es Jesús. Dice que dio su vida por nosotros. Dígame, ¿quién de nosotros le dice, allá hay un violador, usted es capaz de dar su vida por él? Lo primero que haremos, no, si es un violador, aplíquele toda la justicia, que mejor dicho, si le pueden dar cadena perpetua, que se la pongan. Si lo pueden, de pena de muerte, que lo maten. Sí, eso es lo primero que uno como ser humano hace. Pero el amor del Señor es diferente. Dice, yo vine a pagar por ese violador, por ese asesino, por esa prostituta, por ese homosexual, por ese borracho, por ese idólatra, por ese brujo, por ese mentiroso, por ese perro, por ese cobarde. Y así dice la Biblia. Entonces, ¿quién puede compararse al amor de nuestro Señor Jesucristo, de Dios? Es un amor incomprendido, incomprensible, tanto que dice que esto es locura para el mundo. Entonces, si nosotros no estamos dispuestos a quebrantarnos, pero no un quebrantamiento de palabra, o quizá a veces no entendemos ni siquiera qué es eso. Hay un coro que dice, renuévame, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. Tiene unas palabras de quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A ti, Señor, imagínense, uno le está diciendo quebrántame, y eso es una cosa terrible. Cuando uno le dice al Señor quebrántame, el Señor lo comienza a quebrantar. Eso es doloroso, es horrible. Un día me puse de chistoso a decirle, Señor, auméntame la fe.
y me metió por unas pruebas que casi no soy capaz de salir, hermanos. Terrible. Uno a veces no sabe qué es lo que pide, uno a veces no sabe con qué se mete. Ya, por eso a todos no le digo amén. Hay coros que lo comprometen a uno, yo más bien me quedo callado, solamente aplaudo. Hay cosas que uno no debe prometer si no va a cumplir. Y a veces uno promete cosas casi que inconscientemente o por ignorancia. ¿Qué dice la palabra? Que el que inocentemente peca, ¿qué dice? Inocentemente se condena. Entonces dice la palabra de Dios que Dios no tiene a nadie por inocente. Entonces, hay que tener cuidado, hay que tener discernimiento. ¿Qué es discernimiento? La capacidad de diferenciar una cosa de la otra. En este caso, discernir qué nos conviene y qué no. Hay que ser muy inteligentes, se necesita mucho coco, mucho cerebro para poder orar. Hay gente que, hermanos, que se ponen a orar y yo he visto, Santo Padre, bendito Dios, reprende y refrena, y al rato está hablando mis hijos, Señor, y la abuela, y hablan de todo, pero en fin, ¿en qué es lo que está diciendo? ¿Cuál es el enfoque? Dios es una persona. Yo tengo que decir, Señor, oro por mis hijos, deseo que los ayude, que los bendiga, que los proteja. Con todo, dice el apóstol Pablo, orar con nuestro entendimiento. Hay que orar con entendimiento de qué es lo que yo estoy diciendo y creer que le escucha. No más basta, cuando no necesita tantas palabras a la hora de la verdad, sino entendimiento, como una persona. Señor, le ruego que... Una oración es decir unas palabras de confesión al Señor. Por decir, Señor, necesito un trabajo así y así. Listo. Te entra en el espíritu, muchas gracias. El ruego es cuando usted vuelve a pedir lo mismo constantemente, porque ya está rogando, la constancia. Pero usted y yo tenemos que ser conscientes de que toda oración tiene una consecuencia, tiene un resultado y una consecuencia. Si yo pido esposa, por decir que fuera soltero, ay Señor, y el Señor me la da, pues el Señor no le va a negar a uno una esposa. Pero yo tengo que ver qué consecuencias me trae conseguir una esposa. Es berraquísimo. Es berraco, es duro. Se ríen los... O un esposo para las damas. Eso es tremendo. Ustedes creen que aguantarse toda la vida, es que le toca a uno, si uno quiere honrar a Dios, tiene que aguantarse así como dicen en el matrimonio, en las buenas y en las malas. Hay veces el que está de malas es uno a veces tiene sus cambios temperamentales, su testosterona tiene unos cambios, como las mujeres también todos los días amanecen con sus cambios hormonales. Ayer estaba contenta y linda, hoy amaneció, pero ¿y esta por qué está toreada? ¿Sí? No, sí, esas son las consecuencias. Primero se contentaba con un helado y una empanada, ahora no, ahora quiere carne asada y sí, ya va subiendo de estrato. Y esas son las consecuencias, hermano, que para poder complacer. Es más, en el libro de Corintios habla de que el hombre ya se preocupa por complacer a su mujer y la mujer se preocupa ahora por complacer a su marido. Y esa es una consecuencia de haber pedido esposa. Ahora que la otra consecuencia es que van a nacer hijos y ahí comienza otro proceso, otra carga, y después de que los hijos crecen comienza otra carga porque uno ya está más viejo y desgastado y los muchachos con esa euforia de querer hacer las cosas, uno como que tratando de pararlos, hijo, hija, pilas, en el tiempo del Señor, usted sabe que eso es bueno pero todavía no se debe comer. El que entendió, el que no entendió mejor. Hijo, tiene que estudiar, ¿sí? Y ahí uno sigue sufriendo por solo haber pedido su cónyuge. Entonces, todas las oraciones tienen una consecuencia. Entonces, cuando uno pide y el Señor no le concede, debe darle también gracias. Pues el Señor dice, ustedes piden, pero no saben pedir. Porque uno a veces pide para los placeres de esta vida, de este mundo, de nuestro propio. Y hay que entender, cuando nosotros ya somos iglesia, somos hijos de Dios, nosotros tenemos que entender que hay dos tiempos. El tiempo Kairos, que es el tiempo de Dios, el de la eternidad, y el tiempo Cronos, que es el tiempo que manejamos ahorita, ¿no? Que ya se me va a acabar, por cierto, ya van a ser como las 9:08. Ese es el tiempo de nosotros. Entonces, mira, hay una cosa bonita que hay que entender, y es que en el tiempo nosotros oramos en el tiempo Cronos, por decir, ahorita estamos orando. Pero en el tiempo Kairos, esa oración pasa, trasciende, dice que Dios nos permite entrar confiadamente al trono de la gracia, es decir, nuestras oraciones
van directamente al cielo. Hay gente que predica, hermano, es que su fe es muy chiquitica y cuando oras las oraciones quedan pegadas en el techo. Eso es falso. Eso no existe. Eso no existe. Desde que usted diga en el nombre de Jesús, esa oración llega al cielo directamente, allá llega. Por eso es que hay mucha gente que predica cosas basura y hay mucha gente que tiene basura en su cabecita. A mí también me metieron mucha basura y para yo poderme descontaminar me tocó estudiar la Biblia realmente con etimología, saber qué significa cada palabra, el léxico de cada palabra, para poder descontaminarme de un poco de creencias religiosas que realmente lo hacen a uno más pobre. Más pobre. Yo duré muchos años con una mentalidad muy pobre en todos los aspectos, por creer cosas, decrételo y yo no sé qué más. Si uno no trabaja, hermano, uno no come. Hay cosas como esas. Entonces, en el tiempo, nosotros oramos aquí y tenemos que ser conscientes de que esa oración es escuchada en el cielo, pero que esa oración va a tener un resultado, puede ser instantáneo, a mediano plazo o a largo plazo, según sea la voluntad de nuestro Padre, porque la voluntad de nuestro Padre es según nos convenga a nosotros. Entonces, ahí es cuando comienza a haber algo que se llama la sabiduría. Y es cuando se aplica el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Es aquella reverencia que uno le tiene a este ser supremo, de que Él es el que manda, de que si eso no pasó es porque no era o no convenía. Entonces la iglesia, para volver, ya les hice por allá una vuelta doctrinaria, la iglesia nosotros debemos tener en cuenta todos estos aspectos, pero no como una carga. Hay una cuestión de que muchos evangelistas y maestros enseñan el evangelio como una maleta pesada y dice el Señor, venid a mí, los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. En pocas palabras, yo seré tu sábado de reposo, tu día de reposo, vengan y reposen en mí, porque ligero es mi yugo y ligera mi carga. Es decir, el evangelio no tiene que ser una maleta, ¿sí? Pero para eso, hermano y hermana, hay que ser honestos primeramente conmigo mismo y amarme a mí mismo. El problema de la iglesia es que la iglesia hoy en día no se ama a sí misma. Dice el Señor, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú no te amas a ti mismo, no puedes amar a nadie. A veces, muchas veces, ni a los hijos, ni al marido. Hay personas que no aman al marido, mujer. Hay hombres que no aman a su mujer. Ahora, el amor, mientras estemos en este cuerpo, no es que sea perfecto. Pero el amor es demostrativo, ¿sí? El amor es demostrativo. Y uno sabe que una persona lo ama a uno cuando se levanta, le hace su tinto con ese cariño, ¿no? Ese cafecito, tome papi, tome su tinto. Gracias. Y a veces uno se siente que no se lo merece. En la vida a veces uno está volviendo y manda la mano allá cuando, ¿qué se hizo? Está haciendo el café. Está haciendo el café. Se levantan a veces primero que uno. Uno agarra la almohada, no está. Y a veces cuando uno le toca trabajar ya están haciendo el almuerzo. Y entonces uno se sienta a la hora del almuerzo allá en el trabajo y ve ese almuerzo bien preparado, bien bueno. Y uno dice, esto es amor. Pareciera que fuera algo simple. Pero ¿sabe cómo retribuye? A mí me gusta hablar de parejas, pero en este caso no. Retribuye. El hombre es el único ser en el mundo, después de Jesucristo, de Dios, que puede dar amor. La mujer, ella es cariñosa, tierna, dulce, comprensiva, dócil, pero ella no. Ella en el momento en que se quiere ir, se va y no le importa nada más, la mitad de la herencia y listo. Pero el hombre, porque tiene la imagen del Dios invisible, hace esto. Y la clave está en esto. No lo digo como una manera de machismo ni cosa parecida, no me interesa eso. Me interesa lo que habla la Biblia, porque el hombre es cabeza de la mujer como Cristo de la iglesia. ¿Cómo funciona realmente en el conducto regular de Dios, en el orden divino? Los hombres, como somos a veces muy necios, sabiendo que tenemos esta capacidad, no la usamos. Entonces, a mí me ha pasado muchas veces, como esposo uno falla, a veces, como les digo, uno se entretiene en cosas y descuida lo más importante que es la esposa, sus hijos a veces. Y es que si mi esposa me hace el almuerzo y yo le escribo al menos por WhatsApp, uy, mi amor, estuvo rico esa pasta, por decir, ¿no? Ese arroz, esa carne. Y decir, ay, con mucho gusto, mi amor. Y ahí comienza a haber una multiplicación. Si usted sale a la calle y le lleva, por decir, un chocolate a su esposa, la estimula. Ese chocolate se le convierte en caricias, atenciones, respeto y afecto. Porque el hombre da amor, pero ¿sabe qué hace la mujer con su maravilla que Dios puso en ellas? La mujer es una multiplicadora. O sea, si el hombre no pone un poquito de amor en la mujer anda seca. Por eso cuando un hogar está, como dicen los muchachos hoy en día, pailas,
es porque el hombre no aporta ni un grano de amor, no da afecto. Y si no da afecto, la mujer anda seca, ella no puede. Por eso las mujeres cuando se cansan y se estresan, se aburren y se van. Porque es natural, es su naturaleza, ellas no pueden. El que tiene que dar ese amor es el hombre, porque es cabeza. Dios nos puso como cabeza. Y sino que nosotros los hombres, a veces por desconocimiento o por insensatez o a veces por orgullo, no lo hacemos. Pero es necesario estimular esa parte. Si nosotros le damos cariño a ellas lo multiplican. ¿Cómo? No solamente con atenciones para mí, sino que los hijos que uno tiene con ella le van a parecer bonitos. Le van a parecer bonitos los hijos, seguro. Ah, mi marido es lindo, mis hijos también son lindos. Pero si mi marido es una completa desgracia, así trata a los hijos también, a los macetazos, con palabrotas, con desprecio también. A veces aburría por haber tenido chinos que como que hubiera tenido otra clase de vida. Yo como que mejor pienso otra forma de vivir. Entonces, varones, la iglesia, que Dios viene por una iglesia, que en ella haya amor. Esposas, también saber atender a sus esposos. A veces cuando uno lee ese versículo de Corintios donde habla de que los hombres amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y que las esposas sean sujetas a él, las mujeres no les gusta ese versículo. Pero ¿sabe qué es más terrible? Amar que ser sujeto. Es más difícil amar, y ahí está la respuesta a lo que estábamos hablando. Varones, amar. Y Jesús, Dios nos da la clave. Hombres, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Es un mandamiento, o sea, un consejo. Y las esposas, ¿cómo retribuyen eso? Sujetándose. Y es más fácil sujetarse que amar. Porque una mujer es muy cotorrosa. Uno llega a la casa y uno se acuesta por un chinchorro y ellas buscan la manera de cómo incomodarlo a uno. Les parece molesto que uno esté descansando. Y joden. Pero entonces, lo que yo tengo que hacer como esposo, mi esposa es una mujer, tengo que amarla como ella es y buscar la manera de poder amarla y que ella se sujete a mí. Entonces, si yo la amo, si yo la tengo en atenciones, por lo menos que le compro sus cosas, o a lo menos tengo un mercado. Una mujer debe saber que si su marido le compra mercados porque la ama, la está manteniendo. Y así dice, ay no, pues yo también puedo trabajar. Pues si quiere trabajar, está bien. Pero el orden de las cosas para que funcionen bien es así. Dios nos da a nosotros hombres la capacidad de amar y a las mujeres de sujetarse. Entonces, si uno ama por naturaleza, sin necesidad de ninguna presión ni de ninguna imposición, ellas se sujetan a uno. Amor, hágame un favor, puedes ir a sacarme una cita médica. Listo, yo voy. Así listo. Así se trabajan estas fieritas. ¿Sí? ¿Cuánto le dan un aplauso al rey? Quiero leer, ya para terminar, hermanos, el 1 Corintios 15, 51. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Entonces, la iglesia que espera el rapto del Señor, tenemos que tener presente que la muerte ya no tiene dominio sobre nosotros. Si morimos, en el caso de morir, la palabra muerte significa separación. Eso es muerte, separación. Si nuestro espíritu y nuestra alma se separan del cuerpo, vamos a un lugar que se llama el paraíso, a descansar la alma. ¿Qué es el alma? El alma son las emociones, el intelecto, la memoria, la conciencia. Eso es el alma, o sea, nuestro cuerpo real. Y los que mueren sin Cristo van a un lugar que es el Hades o el infierno, que es un lugar de tormento. Ambos lugares son como una penitenciaría. Están ahí temporalmente. El infierno no es eterno, el infierno acabará porque será lanzado al lago de fuego. El paraíso es un lugar de descanso. Entonces, en la primera resurrección, que es la de los santos, los que están durmiendo, ellos vienen del paraíso en el día del arrebatamiento, vienen hasta la tumba y su cuerpo, dice ahí, que es transformado. Seremos transformados. Y resucitará
con espíritu, alma y cuerpo, pero ya un cuerpo no con carne ni con sangre, porque esto no hereda el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ustedes leen el Apocalipsis, van a ver que en el trono de Dios hay fuego, y este cuerpo llega allá y se achucharra. No alcanzamos una temperatura de altos grados. Entonces necesitamos un cuerpo inmortal. Ahí dice que es un cuerpo inmortal, incorruptible. No tendrá ninguna clase de enfermedad ni de debilidad o algo que lo corrompa. Entonces, los que están en el infierno después del milenio, a ellos les falta más de 1000 años, porque el fin del mundo no es ahorita, esa es otra cosa. Ahorita lo que viene es un juicio que llama la tribulación y la gran tribulación, y después viene un reinado de 1000 años. Y después de esos 1000 años vuelve a haber otra batalla, y después de esa batalla viene un juicio que llama el gran trono blanco, y es cuando resucitan. Ahí sí, los que están en el infierno vienen delante de Dios a ser juzgados. Ahí no va a estar la iglesia como juicio. La iglesia es ante el tribunal de Cristo, que es en el cielo, después de las bodas del Cordero a los galardones. Se llama el tribunal de Cristo. Entonces ahí sí resucitan los muertos, porque ellos sí mueren. Los muertos, los que mueren en pecado, mueren una vez y vuelven a morir, que llama la muerte segunda. Los que morimos en Cristo, dormimos una vez, nacemos una vez, morimos una vez y volvemos a nacer otra vez, a resucitar. Entonces el Señor viene pronto. Estemos atentos, hermanos, porque la venida del Señor no demora. Nadie puede dar las fechas del día ni la hora, pero más o menos el año sí. Más o menos los teólogos calculan que el arrebatamiento será entre el 2025 al 2030 promedio. Que más o menos el Señor estaría viniendo, pues las cuentas teológicas, son cuentas teológicas que tienen algunos, el Señor estaría viniendo a reinar más o menos en el 2032, el milenio. Entonces, si más o menos esas son las cuentas teológicas, imagínense lo cerquita que estamos nosotros del arrebatamiento. Son hipótesis, son postulados, no es algo preciso, pero según las cuentas que Jesús dice de que la higuera florezca y todas estas cosas de la generación de 70 años, 84 años y qué más o menos los teólogos calculan esos tiempos así. Entonces, hermanos, respecto a los terremotos y todas estas cosas que estamos viendo, alegrémonos, dice erguíos, o sea, alegrémonos porque nuestra redención está cerca, es decir, ya viene Cristo, Cristo está a las puertas. ¿Saben una cosa? Cristo, cuando se case con su amada, es algo glorioso. Y a veces viene esta palabra a mi mente donde dice, estarán dos en el campo, uno será tomado, el otro será dejado, estarán dos en la cama, uno será tomado, otro será dejado. Hoy intenté hablar un poquito sobre eso ahí en el programa. ¿Cuántos? Yo no entendía, dije, bueno, ¿será que si los dos evangélicos están acostados en una cama, por qué el otro se queda? No, resulta de que el Señor me abría el entendimiento y pude entender un poquito más de que lo que quiere decir es que habrán esposos que se divorcien siendo cristianos, uno siga al Señor y el otro se pierde. Y en la iglesia cristiana ahorita están habiendo muchísimos divorcios y es algo increíble. Pastores que yo conozco también los han dejado las esposas, ellos quedan solos con la obra. Entonces uno estará... dos estarán en la cama, uno será tomado, el otro será dejado. Dos estarán en el campo, la misma situación. Entonces, hermanos amados, el que tenga su matrimonio, busque la manera de no divorciarse, busque la manera de esperar a Cristo santamente, con dignidad. A veces a mí me asusta predicar, porque yo puedo predicar todo esto, pero cuando entrego este micrófono y me voy para mi casa veo mi realidad y uno dice, uno no está excepto de resbalar y caer, y ese es el temor que uno tiene. Señor, guárdame todos los días, siempre le digo, Señor, guárdame, porque yo temo, o sea, yo soy una persona que temo caer, no porque ande con el deseo de pecar y estas cosas, no, sino que de fallar en muchos aspectos, ¿no? Pero dice el Señor que mayor es el Espíritu que está en nosotros que el que está en el mundo, y esa es la confianza que tenemos que tener. Amén. Y eso es importante, porque cuando a usted le manifieste un demonio, por más diabólico que sea, usted tiene que creer que usted es más poderoso que él. Así sea el demonio que sea, no necesita usted llamar a nadie. Usted es un hijo de Dios, usted lo puede sacar. Vamos a orar, hermanos. Padre amado que estás en los cielos, en el santo nombre de Jesús, te doy gracias por esta hermosa congregación presente. Oh Señor, bendito es tu nombre. Tú vienes, Padre amado, tú vienes, Señor. Sí, Señor Jesús, ven.
Reconforta nuestros corazones, Señor. Reorganiza nuestro horizonte. Reorganiza nuestro horizonte, Padre mío. No permitas que nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que andemos en camino de rectitud conforme tu palabra. Tu palabra dice que el que cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Ríos vivos, Padre mío. Permite que nosotros podamos, Señor, tener esos ríos de agua viva en nuestro ser, Dios mío. Te alabo, Señor, te alabo y te alabamos. Te damos gracias por tu palabra y por tus consejos, por tu sabiduría y por tu conocimiento. Te anhelamos, Señor, porque cada día el mundo se corrompe más, cada día el mundo se quiere arrepentir menos. Cada día la gente se vuelve más mala y no siente la maldad en su cuerpo, Padre mío. Cada día la gente es menos temerosa de sus malos actos, de sus malas obras. Dios mío, te pido por tu pueblo, por estos hermanos que están aquí, Señor, para que a todos nos fortalezcas. Padre mío, con la intención de ser santos, con la intención de perseverar, con la intención de ver la luz del reino todos los días de nuestros corazones, que podamos hacer las obras santas, mi Dios. Mi Dios, que te podamos agradar todos los días en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestras obras en el trabajo, allí donde estemos haciendo nuestras labores, Señor. Permítenos hacer nuestras labores como para Dios. Permítenos, Señor, ser nosotros. Señor, permítenos tener el privilegio de ser raptados cuando tú vengas, amado Señor. Oh, Santo, Santo, no nos dejes, Padre. Haga lo que sea necesario para que nosotros nos elevemos contigo hacia ti, Señor. Permítenos que volvamos a sentir ese deseo de ser arrebatados, que no olvidemos esta promesa, la cual es pronta, Señor, mi Dios. Mi Dios, mi Dios, somos la última generación de esta raza humana que tendrá la oportunidad de arrepentirse y ser parte de la novia. Oh, te alabamos, Señor, mi Dios. Oh, Señor, despierta a los dormidos, Padre mío. Levanta a los caídos, Señor, mi Dios. Sana a los enfermos, mi Padre. Oh, mi Dios, dale paz, Señor, y libertad a aquel resentido que está fuera de tu grace, Señor. Atrae, Señor, a aquellos que se han apartado. Reconcilia a aquellos que han de ser raptados, Señor, en el nombre de Jesús. Padre mío, te pido por nuestros hijos. Pido por los hijos de mis hermanos que aún no son convertidos, sus nietos. Oh, mi Dios, te ruego por cada uno de ellos. Oh, mi Dios, somos un remanente pequeño, manada pequeña, pero poderosos en tus manos, Señor, pero llenos de gracia. Tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo. Rey soberano, en tus manos encomendamos nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros propósitos sean tu voluntad, Señor. Oh, Señor, denos entendimiento maduro, un entendimiento real, un entendimiento espiritual, un entendimiento de vida. Oh, mi Dios, un entendimiento santo. Que nuestros corazones cada día sean purificados, amado Dios. Bendito es tu nombre. Te alabo, te glorifico en el nombre de Jesús. Muchas gracias, amado Dios. Gracias, Padre mío. Bendito es su nombre. Pueden sentarse, hermanos.